amigos de Puebla 360, ¿cómo están? Yo soy Jen Dujar y estamos transmitiendo en vivo desde la terraza del Puente de Bubas en el Boulevard 5 de Mayo. Estoy con el profesor Rolando Rodríguez. ¿Cómo estás, Rolando? Muy bien, muchas gracias por invitarme. Muy bien, hoy vamos a ver la transmisión, lo que es la parte histórica de los puentes, para que ustedes vayan conociendo, más bien del puente y del túnel, para que ustedes vayan conociendo un poquito más sobre la historia de nuestra ciudad y nuestro estado, porque es un estado rico en cultura y muchos no lo conocemos. Entonces no se pierdan esa transmisión. Lo que sí les anticipamos es que vamos a tener un poquito de fallas con la conexión, entonces vamos a empezar a transmitir aquí, nos vamos a conectar en otra y después vamos a regresar, así que no se desconecten y estén al pendiente de las transmisiones, porque sí va a tener que ser como por pedacitos, ¿verdad? Exacto. Entonces no hay señal en los túneles, pero por favor no se desconecten porque esto va a estar muy interesante, vamos a aprender un chorro de historia. También nos va a acompañar Emanuel. Emanuel, ven, saluda. Es uno de nuestros guías aquí con los puentes, él es el Manuel, para que también si vienen, él los puede llevar a conocer, les puede explicar y demás. ¿Cómo está el rollo aquí en el puente de Buga? Cuéntanos. Lo que vamos a hacer aquí es pasar de la calle de un extremo al otro. El puente de Buga se ubicaba antes en este lado del bulevar, que ahora está enterrado. Lo que vamos a hacer en este recorrido es cruzar el bulevar de un lado a otro. Ese es el recorrido en esta parte. Subterráneamente. Sí, o sea, de hecho lo que vamos a hacer en la transmisión van a ser dos partes. Esto, que es efectivamente atravesar solamente la calle por debajo, y después nos conectamos ya propiamente, que serían los túneles, ¿no? Que es del otro lado. ¿Empiezan? Exacto. ¿En dónde empiezan? Los túneles empiezan ahí en la Escuela de Artes Visuales, por el IMSS San José. El recorrido es de 1 kilómetro, ingresan ahí y salen en los puertos de Loreto, a un costado del lago de la Concordia. Es un recorrido largo. Y la verdad dicen que está padrísimo. Yo no los conozco. ¿Tú sí los conoces? Sí, sí, sí. Obviamente Está tú los padrísimo, conoces, ¿sí? ¿Qué tanto le recomiendan a la gente? Pues, es una experiencia inolvidable porque además está muy bien ambientado. Bueno, ahorita lo van a ver. Emanuel, ¿qué horarios tienen aquí? Cuéntame. El horario es de martes a domingos, de 10 de la mañana a 4 de la tarde. Únicamente estamos cerrados el lunes, de martes a domingos, de 10 a 4. ¿Y qué incluye la entrada ahí? La entrada incluye el Museo del Puente de Bubas, que es donde estamos ahorita, y como comentaban, el pasaje histórico 5 de Mayo, que es el que se encuentra en la Escuela de Artes Visuales. O sea que con 20 pesitos, 20 varitos, les incluyen los dos recorridos. Tienen que aprovechar porque no es caro. Es algo cultural que pueden hacer en familia, un domingo o cualquier día de la semana menos el lunes. Convivir con la familia y de paso aprender un poco sobre nuestro estado, ¿no? Por aquí nos dice Francisco Flores, saludos desde Frontera, Coahuila supongo que es. Saludos hasta allá, Francisco. Entonces nos están viendo desde lejos. Vamos a intentar hacer la transmisión de una vez y si se nos corta la señal, no se vayan en lo que nos volvemos a conectar para tratar de llevar esta transmisión en vivo, ¿sale? Estemos al pendientes. Vamos a empezar, Rolando. Yo te sigo para que nos vayas contando nuestra introducción. Bueno, me gustaría en este momento que viéramos esta parte del bulevar. Originalmente esto era el río San Francisco. Se empezó a entubar en la década de los 60, se terminó ya por ahí de 73, 75, ya intubado. Entonces, antes de eso, imagínense, la vida prácticamente estaba dividida en dos partes en la ciudad. Hacia el oriente prácticamente estaban los barrios de indígenas y del lado poniente se encontraba ya la ciudad para españoles. Con este sentido se hizo la ciudad y entonces la ciudad se conectaba a través de varios puentes. De estos hoy únicamente queda el puente de Baños, se puede apreciar en Analco. O sea que había más puentes, ¿no? Exacto, y este era uno de ellos, uno de los que conectaba. Allá abajo en la exposición, de hecho, vamos a ver algunas fotos de cómo se apreciaba entonces cuando estaba conectado con los dos puentes. En ese tramito atravesaban coches en dos direcciones, ¿no? Tomen en cuenta que en la primera mitad del siglo XX no había mucho tránsito como ahora, ¿no? Era una ciudad todavía muy pequeña y entonces se permitía, pero ahorita lo vamos a ver. Los coches no eran tan pesados, ¿no? Exacto, sí. Les recuerdo que hoy nuestro patrocinador es Dulces Gali y vamos a tener premios para la gente que nos mira, ¿verdad? Entonces pongan atención porque se pueden llevar sus ricos y deliciosos dulces típicos de Puebla, que también nos van a hablar de ellos en un rato.
Nada más contestando una simple pregunta, ¿no? Sobre el recorrido. Así que si ustedes quieren probar esos exquisitos dulces típicos, no se pierdan la transmisión. Ahorita vamos a ir a qué parte, Rolando. Al Museo del Agua. Ahí vamos a ver algunas de las cosas que se encontraron cuando se excavó esta parte, ¿no? Ahorita vamos a ver también algunas de las formas de vida cotidiana en ese entonces en la ciudad. Miren, si quieren vamos a ver este mapita que nos explica muy bien más o menos cómo estaba distribuida la ciudad cuando se fundó. De acuerdo a la leyenda, Julián Garcés, que entonces era el obispo de Tlaxcala, ya tenía la idea hacia el siglo XVI de fundar una ciudad para españoles, porque entonces todo lo que había eran comunidades indígenas que fueron conquistando los españoles. Estaba Tlaxcala, Huejotzingo, Cholula, Cuautitlán y demás. Y él tenía ese proyecto. De acuerdo a la leyenda, él tuvo un sueño donde bajaban dos ángeles y empezaban a trazar la ciudad con hilos de oro en un valle rodeado por dos ríos. Al día siguiente manda a su colaborador, Fray Toribio de Benavente, y encuentra ese valle que los indígenas llamaban el Cuetlaxcuapan, el lugar donde las serpientes cambian de piel, que se ubicaba originalmente en esta parte. Esto es lo que hoy es el bulevar. Este es el bulevar. ¿Esta parte vendría siendo el centro o el otro lado? Hoy el centro está acá. Okay. Pero la primera fundación se hizo entre estos dos ríos. Es el Xolaca y este es el río San Francisco, que es el bulevar 5 de Mayo. La primera fundación se hizo acá, donde hoy está el centro comercial. Okay. ¿Qué centro comercial es para El centro comercial del Paseo de San Francisco. Perfecto. Más o menos en esa zona. Pero, bueno, se funda oficialmente el 16 de abril de 1531, pero cuando llega la temporada de lluvias, más o menos por ahí de septiembre, octubre, toda esta parte se inunda, así que se decide trasladar la ciudad del otro lado del río, donde hoy ya propiamente está el centro, aquí está la catedral, y quedando entonces la parte donde iban a habitar los españoles aquí en el centro y alrededor todos los barrios indígenas. Y como decíamos, entonces la ciudad se conectaba por varios puentes, aquí hay varios de estos, ¿no? De estos hoy solamente queda el del puente de Obando, que sería más o menos este. Entonces nosotros estaríamos ubicados en este, que sería el puente de Uvas. Este edificio se llamaba así porque aquí se instaló un hospital para atender esta enfermedad, que es una enfermedad venérea. Después la adquirió un militar llamado Carrión, así que el edificio también tomó ese nombre. Después fue también una tocinería, que era donde se procesaba toda la carne de cerdo. Puebla era una gran consumidora de carne de cerdo. Había un dicho que decía, tres cosas come el poblano: cerdo, cochino y marrano. Y si nos fijamos, hay muchos platillos típicos en Puebla que se elaboran precisamente con carne de cerdo. Ahora entendemos por qué. Exacto. Es una tradición que trajeron los españoles y aquí había muchas de estas cocinerías. De hecho, se aprovechaba el río, se aprovechó para muchísimas cosas, toda la corriente, se instalaron molinos para procesar el trigo, que consumían mucho los españoles, y por ejemplo ahí se desechaba toda la carne de cerdo. Eso hizo que junto con toda la basura que acumulaba la ciudad, pues se tuviera la determinación ya en el siglo XX de entubar el río y convertirlo en una zona para tránsito de coches. Y pues les decía, la gente a lo mejor no sé si nos esté viendo alguien de más de 60 años, seguramente tal vez recuerda toda esa parte, esa vida como era antes de que se entubara el río, cómo se tenía que pasar del otro lado del río. Si no, pregúntele a sus abuelitos, a sus tíos, a alguien que haya visto cómo era entonces, y que para ese momento ya estaba bastante contaminado el río. Y bueno, hoy resulta una vialidad importante para la ciudad, ¿no? Es donde prácticamente se puede rodear la ciudad en el punto central. Sí, de hecho el Boulevard 5 de Mayo divide, ¿no? Atraviesa toda la ciudad. Exactamente. ¿No? Prácticamente hace como un circuito interior. Muy bien. Aquí tenemos otra imagen un poco más grande del mapa, justo donde viene el río, que ahora es el Boulevard 5 de Mayo. Exacto. Sí. Aquí se pueden apreciar algunas de estas escenas, ¿no? Cómo se encontraba. Miren, esto era lo que originalmente era el puente. Ahí está Villa Flora, que es un edificio donde hoy hay un estacionamiento, ¿no? Y más o menos, les decía, nosotros nos encontraríamos precisamente en este punto. Esta es una toma vista desde Analco hacia el otro lado de la ciudad. Ahí se puede apreciar al fondo de la catedral. Oh, es
¿verdad? Aquí tenemos en la catedral. Y así es como se aprecia este puente, pues debe haber sido entonces en la década de los 60, cuando todavía estaba... O sea, no tiene tanto realmente. No. Bueno, claro, la gente que ya nacimos después, sí, ya. obviamente no tenemos noción de eso, pero era muy importante. Esta es una fotografía interesante, era de Agua Azul. Agua Azul. Agua Azul. Bueno, hoy sigue siendo un parque, pero era, digamos, de las fuentes de agua que había cerca de la ciudad, se jalaba hacia la ciudad. Generalmente la ciudad se abastece de los ríos que llegan desde Popocatépetl, principalmente lo que es el Atoyac, y que tiene sus afluentes como son era el San Francisco y el Xonac. Para que vean que la historia tiene más allá de lo que realmente conocemos. Exacto. Y como decíamos, el río sirvió para muchas cosas. Originalmente decíamos, aquí se instalaron molinos, y en los molinos había un instrumento que se llamaba batán. Bueno, más bien, perdón, en los molinos existían molinos de agua, que estos funcionan precisamente con una serie de engranajes que se conectaban con la corriente del río y hacían mover toda la maquinaria para moler el trigo. En esto se aprovecharon para instalar luego curtidurías, que era donde antiguamente se procesaban las pieles. Y allá había unos instrumentos que se llamaban batanes, que eran como martillos grandototes, que servían para golpear las pieles y ablandarlas. Esa maquinaria se utilizó ya después para la industria, para las fábricas textiles. De hecho, Puebla es la cuna de la industria en México. Tenemos la Constancia, que fue la primera fábrica a nivel nacional, fundada por Esteban de Antuñano, y la cualidad es que se aprovechó precisamente la instalación de estas curtidurías, de los molinos, con toda la infraestructura que ya tenían para montar ahí las fábricas. Entonces Puebla pues también fue un centro industrial muy importante que duró más o menos hasta la década de los 60, luego entró en crisis y luego ya llegaron otras empresas, pero hasta más o menos la década de los 60, Puebla era uno de los centros industriales textiles más importantes de la República. Y precisamente esta parte del río, aquí se encontraban algunas fábricas que aprovechaban la corriente de los ríos, ¿no? Además, las fábricas textiles en sí utilizan mucha agua en sus procesos, entonces eso era muy importante. De hecho, perdón que te interrumpa, hasta hace unos pocos años Puebla era una ciudad meramente textilera, ¿no? Exactamente, o sea, sí. Todas las fábricas que había, o la mayoría, eran textileras. Exactamente, sí. Y entonces, bueno, aquí podemos ver precisamente algunas de la publicidad que existe. Entonces, de hecho, si ustedes se dan una vuelta por el Paseo de San Francisco, van a ver todavía vestigios de algunas de estas fábricas, ¿no? Hay por ahí, inclusive, bueno, ya hay restaurantes, todo, que han aprovechado mucho el nombre de esas antiguas fábricas. Yo me acuerdo todavía, a mí me tocó venir con mi papá cuando los garrafones de agua eran de vidrio. Aquí se podía uno a llenarlos, exacto. Eran entonces de vidrio, ya había una fábrica de estas aquí. Sí, yo no podría olvidar los garrafones de vidrio porque tengo una cicatriz en la pierna gracias a... Sí, no, nosotros la cambiamos porque una vez igual a mi mamá se le cayó el garrafón y se cortó. Ya. Nota, no era sano jugar con garrafones de vidrio. Estas fotografías precisamente son del proceso ya de la intubación del río. ¿Sí? Y les decía, pues cambió básicamente toda la vida cotidiana que había en ese entonces. Y aquí se pueden ver, les decía, imagínense, todos los restos de estos puentes. Y por eso nada más sobrevive el UVA como puente, porque el otro es túnel. Cabe recalcar esa parte. Ajá, bueno, no, de hecho también como puente, como tal, desapareció. El que sobrevive es el de Obando, que eran los restos. Está sobre la 3 Oriente, o sea, bajan hacia Analco, ese es el único que en realidad sobrevive, ¿no? Lo que vamos a apreciar más bien es la parte baja, donde se pueden apreciar restos de ese antiguo puente, ¿no? Esto era lo que originalmente era el puente de Bubas, ¿sí? O puente de motolínea también se le llamó. Nosotros les decía, ahora entramos de este lado, vamos a salir más o menos de este lado. Les decía, se ubican, actualmente esto es el Boulevard 5 de Mayo,
De este lado sería lo que es propiamente el centro. Nosotros estamos ubicados de este lado, aquí está Villa Flora, les decía, donde hoy hay un estacionamiento. Y aquí hay una ilustración del siglo XVII. Les decía más o menos cómo se apreciaba entonces. Pero les decía, la ciudad estaba llena de esos puentes, así se conectaba la gente. Y por ahí pasaban los coches. Ajá, exactamente. Y les decía, era calles de dos sentidos, o sea, era muy escaso el tránsito. No como ahora, que ya media hora en un semáforo. Bueno, esto, como les decía, aquí se instalaron también tocinerías y otro nombre que tuvo esta casa fue del Toro, precisamente por esta actividad, y lo que encontraron aquí fueron varias de estas cerraduras. Obviamente, como ciudad habitada por españoles, pues ellos son los que trajeron los caballos y se utilizaban mucho estos medios. No sé si se puede aquí. Aquí en este lugar se encontró un mesón. Los mesones eran lugares donde los viajeros llegaban a asearse, a alimentarse, al igual que sus caballos. Los caballos cambiaban sus herraduras y tomaban agua, ya que el puente de Uvas era el pasaje más importante de la ciudad de Veracruz hacia México y de México hacia Veracruz. Era un viaje largo, por eso existían los mesones. En esta parte podemos encontrar algunas herraduras que fueron encontradas en esta parte, en el mesón del Manuel del Toro. Tenemos herraduras de caballos, de mulas y de burros, que fueron los animales traídos por los españoles. Y en esta parte podemos apreciar, aunque es una imitación, es un instrumento con el cual cambiaban las herraduras. O sea, ¿esta es la huella de un caballo? Así es, aunque esta pieza es ambientación, así era lo que ustedes llaman. La patita del caballo, exactamente. Me llama mucho la atención también esa... Claro, sí. Bueno, de hecho, la canoa es prestada de un museo de Veracruz. Tiene alrededor de 300 años. Está aquí para ilustrar... ¿Cuántos años? Alrededor de 300 años. 300. Está para ilustrar un poco de las canoas que también se utilizaban aquí para cruzar el río cuando existía. Esta canoa está hecha de agüehuete en una sola pieza, es el tronco. Como hace 300 años no tenían las herramientas tan fuertes para hacer estas estructuras, lo que hacían primero era quemar el tronco, controlando el fuego, y cuando quedaba el carbón ya empezaban a rasparle y darle la forma a la canoa. De hecho, ahí se puede apreciar todavía parte de una rama que salía del tronco, así es. Qué curioso. Imagínate el trabajo. Sí. Sí, pues de hecho ahí participaban mucho los indígenas. La forma en cómo se organizaron todos estos barrios precisamente era por oficios. O sea, había herreros, carpinteros, que era lo que se dedican ya propiamente los barrios que estaban de este lado del río, ¿no? La Luz, Analco, Xanenetla, en fin. Y creo que empezamos al revés, porque hay más que tener. Y está aquí hay algunos glifos que hacen referencia a la época prehispánica, ¿no? Y de hecho, el valle ya era referido en la época prehispánica, decíamos, como el Cuetlaxcuapan, el lugar donde las serpientes cambian de piel, ¿no? Y de hecho, en los primeros tiempos parece que había como especies de plagas de serpientes, porque hay varias leyendas que hacen referencia a eso, ¿no? Ahorita comentamos, si quieren, donde hoy está ubicado el Sol de Puebla, ahí hay un friso, un relieve que relata una leyenda muy bonita, que es la leyenda del Quimatón animal, que hace referencia a una serpiente enorme que bajaba a la ciudad, ¿no? Hay una parte también en la Casa de los Muñecos que también hace referencia a estas constantes visitas de las serpientes. Entonces parece que al principio, cuando se inundaba el río, se desbordaba, pues dejaba ahí algunas culebras que eran los que seguramente se metían a las casas, y de ahí nacen muchas leyendas que tienen que ver un poco con la fundación y con la historia de la vida cotidiana aquí en Puebla, en esa época, la época colonial. Imagínate ahora en nuestra época, todas nuestras leyendas van a ser de cucarachas. Sí, es cierto. Y aquí tenemos... Pues igual todos estos glifos que hacen referencia. Este es el códice infernal, lo elaboró Fray Bernardino de Sahagún, relata varios pasajes de la época prehispánica, rescata mucha información a partir de relatos indígenas. Es un texto muy interesante porque lo hace en forma de códice con toda la tradición indígena.
Y aquí me llama la atención, bueno, son animales que se encontraban precisamente en las zonas lacustres, en los ríos, etc. Aquí hay unos sapos. Si recordamos, aquí en Puebla hay una plazuela que hoy es bazar de antigüedades, que se llama Plazuela de los Sapos, precisamente porque cuando crecía el río y se iba, dejaba un montón de estos renacuajitos ahí en la plaza, y seguramente eso es lo que le dio nombre a la plaza. Que hoy es muy típica, o sea, si no son de aquí de Puebla, llegan a visitarla, tampoco dejen de visitar ese lugar. Es muy interesante porque ahí hay muchas antigüedades. Hay gente que vende antigüedades y es muy interesante ver todos esos objetos. Sí, y aparte te encuentras de todo. Exacto. Desde los discos de acetato de los Beatles, Y de Pedro Infante, todo. pósters de películas, Sí, juguetes, herramientas, un chorro de cosas muy, muy viejas que la verdad vale la pena el gasto. ¿Y de este lado qué tenemos, Manuel? Aquí podemos observar un poco de cómo se podía apreciar el puente cuando estaba a la altura de la calle. Lo que no sé si se aprecia en tu cámara, perdón, pero lo que se tiene que hacer aquí es sentarse y apreciar un poco de cómo se marcaba el puente de Bubas. Aquí era cómo pasaba el río. Si notan, lo azul está remarcado con el río y lo rojo es el puente. Lo negro pues, simboliza árboles. No sé si se aprecia bien en tu... O sea, parados aquí hace años se veía el puente a lo lejos. Digamos que no exactamente de aquí, ya que el puente de Bubas está atrás, Está pero bien. un poco alejados, más hacia atrás, digamos, hace el efecto de verlo más lejos. Espero que se pueda distinguir. Lo rojo, nos comenta Manuel, que es el puente, y lo azul es lo que era el río. Que ahora está entubado. el mural que está aquí en el estacionamiento es lo que contaba la leyenda que les platiqué hace rato. Ese mural que se distingue ahí. Exacto, o sea, el ángel trazando la ciudad con hilos de oro. Por eso la ciudad está relacionada con Los Ángeles. Puebla de Los Ángeles. Puebla de Los Ángeles, exactamente, de ahí se le dio el nombre. O sea, entonces solo fue un sueño, ¿no? Es porque mucha gente tiene la idea de que, no, es que a Puebla la fundaron Los Ángeles, vinieron y la trazaron, y subieron la campana a la catedral. Todo eso en realidad fue un sueño. Claro, son leyendas, es decir, son relatos que nacen tal vez de hechos verídicos, pero se van mezclando con parte de fantasía. Y en este caso, bueno, estamos hablando de la época colonial, donde había un sentido religioso muy, muy importante y que además sirvió para evangelizar a los indígenas. Claro que le tenían que dar esa connotación religiosa muy marcada, que era una ciudad protegida por los mismos ángeles, ¿no? Ahora, este es, digamos, un primer relato, una primera etapa donde los ángeles bajan, fundan la ciudad, y la de la catedral es mucho tiempo después, ya es del siglo XVIII, porque la catedral tiene un proceso de construcción de varios siglos. Hasta el siglo XVIII realmente se culmina lo que son las torres, y es entonces cuando surge la otra leyenda, y que dicen que eran los mismos ángeles que fundaron la ciudad. O sea, había un señor que estaba custodiando, porque el problema era que no podían subir la campana, no sabían cómo subirla, y de repente la gente empezó a escuchar las campanas arriba. Entonces, lo que aseguró uno de los vigilantes es que entre sueños vio cómo los mismos ángeles subían la campana María, que es la más grande, que está en la catedral, la torre más alta, y que asegura entonces que eran los mismos ángeles que habían fundado la ciudad, y con eso se acentuó el hecho de que la ciudad estaba protegida por ángeles. Y uno de los santos protectores de la ciudad es San Miguel Arcángel, que es la estatua que está precisamente en la fuente del Zócalo. Y les decía, hay esa connotación. Mira qué cosas, hasta hoy me vengo enterando que el ángel de esa fuente es el ángel. El arcángel, es Arcángel San Gabriel. Sí. Ahí hay una categoría, iconográficamente, cuando ustedes ven la iglesia, hay formas para distinguirlos. Porque había categorías. Si solamente está la carita y el cuerpo, son serafines. Si tiene el cuerpo completo, pero son niños, son querubines. Si son ya adultos, entonces son ángeles. Y los que tienen armadura son arcángeles, que se supone que son los comandantes del ejército de Dios. Y de esos, bueno, hay algunos que sí están mencionados en la Biblia, como
Gabriel, que es San Miguel, perdón. El arcángel San Miguel es el que está ahí en el Zócalo, que es el que se supone expulsa a Satanás de los cielos con la rebelión de los otros ángeles, y con eso se crean los demonios, ¿no? Vamos a seguir avanzando, ¿no? Sí. ¿Para dónde vamos? Aquí hay unas pinturas, no sé. Estas pinturas expresan la enfermedad de uvas. La enfermedad de uvas o más franceses que fue entregada a los franceses. Del lado izquierdo podemos ver una pintura expresando a los franceses, ya que ellos trajeron la enfermedad y aún así le dieron la espalda a los indígenas. Del lado derecho tenemos a los indígenas, representando que ellos fueron los más afectados por la enfermedad. Esa es la representación de las dos imágenes. Los españoles son los que respaldan la enfermedad y los indígenas pues padeciendo. Oye, perdonen mi ignorancia, déjame buscar la cámara. ¿Quién de ustedes me podría explicar en sí cuál es la enfermedad de uva? O sea, ¿de qué trata? Uvas en sí es sífilis. Ahora se conoce como sífilis. Pues la enfermedad venérea que decías hace rato. Pero en ese tiempo a uvas se le decía a cualquier enfermedad con erupciones en la piel. Por ejemplo, viruela, sarampión, todo ese tipo de enfermedades se le decía uvas. Aunque ya está 100% confirmado que ahora es sífilis. Sífilis fue la enfermedad traída por los franceses. Sí, lo que pasa es que en la época colonial, obviamente no estaba desarrollada la medicina, y las crónicas a veces no nos mencionan claramente a qué enfermedades eran las que afectaba a la población. Entonces, a veces había este tipo de confusiones, ¿no? Solamente describían los síntomas, pero obviamente al no tener la noción científica del antecedente del virus, pues, no se tenía bien redactado el origen de la enfermedad. Por eso a veces había confusión, y así pasa también con otras enfermedades. Muy bien, ven, hoy aprendimos algo nuevo, entonces hay que usar condón para cuidarnos de uvas. Sí, bueno, además hoy es más fácil curar eso. En esa época algunas de estas eran mortales. Sí, aparte no era tan conocido, ¿no? ¿Qué? Las enfermedades. Entonces, ¿cómo podías curar algo que no tenías amplio conocimiento? No era conocido, digamos, el tratamiento científico, porque además no se tenía todavía esta noción de los microbios, de las bacterias, hasta Luis Pasteur a finales del siglo XIX, y entonces la gente tenía más bien la noción de que las enfermedades eran causadas por pecados o por cosas malas que habían hecho. Castigos divinos. Castigos divinos, y muchas veces más bien la gente acudía a curanderos. Algunas cosas sí se curaban con remedios caseros, pero había otras que no. Y toda la época colonial, todo el siglo XIX, la gente se enfermaba muy frecuentemente y se generan epidemias. Tifo, el cólera, la tifoidea, eran enfermedades comunes y de las cuales la gente podía morirse porque no había este tratamiento médico. Eso surge hasta la segunda mitad del siglo XIX, después ya de las aportaciones de Luis Pasteur, y en México, en el Porfiriato, ya cuando se empiezan a instalar instituciones sanitarias que prevén ya el conocimiento científico. Pero antes de eso, no. Pues un saludo a Klaus Martínez, que nos está saludando, Ares Duhart, que ya se unió. Hola, un saludo. Ahorita estamos por entrar precisamente al túnel, al primer túnel, al puente Bubas, pero la señal acá no es muy buena, así que si de repente se nos corta, no se vayan porque vamos a seguir transmitiendo, solo que vamos a checar lo de la conexión, por favor. Entonces vamos entrando a ver hasta dónde nos llega la señal. Déjenme conectar aquí la pila, que ya no hay pila. Ay, ¿puedes sostener el teléfono, por favor? Sí. Problemas técnicos. Listo. Y un segundo, espectadores. Esto es en vivo. Esto es en vivo. Vamos a empezar con esto. Si nos vamos de... Bueno, ya subimos el video. ¿Por qué la conexión aquí falla mucho? Bueno, ya subimos el video. ¿Por qué la conexión aquí falla mucho? Bueno, a ver.
También la anécdota está que hasta los olores lo produjeron. Sí, de hecho, Un poquito sufrido. huele bastante rico, ¿eh? Pero bueno, era exactamente parte de lo que había. O sea, tampoco pensemos en una sociedad como ahora, que estamos muy acostumbrados a otro tipo de ambiente. Ahí está. Ya volvimos, ya estamos en vivo. No se vayan. Ahora sí, vemos. ¿Qué es esto? Este es el escudo de la ciudad. En el escudo podemos apreciar tres elementos, que uno es el ángel, que como comentaban, según la leyenda, fue trazada la ciudad por los ángeles. La iglesia con 5 cúpulas. 5 cúpulas en una iglesia significa que una iglesia es muy leal. Y abajo el agua, que está representado por los 3 ríos de Puebla, que eran el río San Francisco, el río Alzacecan y el río Atoyac. Estos son los 3 principales elementos del escudo y los 3 principales elementos de Puebla. Aquí hay, bueno, este ya es una estilización del siglo XVIII. Aquí, digamos, alrededor es una leyenda en latín que quiere decir Dios mandó a tus ángeles que te guardasen en todos los caminos. Y se puede apreciar aquí una K y una B, que eran las iniciales de Carlos V, el emperador de España. Entonces todo eso representaba fidelidad. Ahora, también de repente hay una confusión, hay un error muy común al creer que ese edificio es la catedral. Como les platiqué hace rato, la catedral se terminó de construir totalmente, porque hay torres hasta el siglo XVIII. Entonces, y este es el escudo data realmente del siglo XVI, no es la catedral. Es lo que dice Manuel, que representa fidelidad al imperio español. Para que vean que aquí sí tienen gente preparada. Ay, no se ve, pero bueno. Sí tienen gente preparada que sabe lo que les está mostrando durante el recorrido, ¿verdad? Ahora sí voy a terminar de leer los saludos. Dice Ares Dujar, saludos desde San Diego, California. Nos está haciendo desde San Diego, California. Saludos hasta allá. Dice Daniela Patricia Álvarez Maceda. Saludos al profe Rolando. Él es el mejor. Ay, gracias. Ya ven, querido por sus alumnos. Saludos. Aquí tenemos una parte del puente. Como pueden ver, tiene la iluminación. Sí, ayer, bueno, poquita. O sea que se puede empezar como, imagínense todo esto recorrido por el río. Todo esto era por donde pasaba el río. Pueden ver por aquí. Vamos a continuar la transmisión. Bueno, el puente de Uva Real tenía 3 arcos. Si podemos apreciar, aquí hay uno. En los 2 siguientes arcos que están del lado izquierdo es donde se encuentra el río entubado. Esta es la parte que se desplazó y es por donde vamos a salir. En este momento, en los otros 2 ángulos es donde el río en este momento está entubado. La primera parte en construcción del puente fue la del medio, que si la pueden apreciar hay un tubo de hierro, que es el primer tubo de agua potable de la ciudad. La primera parte está hecho de este tubo de ahí. La primera parte fue en hacerse, fue en el siglo XVII y está hecha con limosna. La limosna son residuos de otras construcciones. Todos los indígenas cooperaron en traer los materiales de construcciones sobrantes para construir esta primera parte. La segunda parte de construcción fue la que tenemos al principio. Esta parte fue creada de cantera gris, fue creada en el siglo XVIII. Como Puebla ya estaba creciendo en comunidad, tuvieron que hacer más amplio el puente para que hubiera un carril de ida y otro de regreso. Y ya en el siglo XIX se creó la última parte, que es la que tenemos hasta el final, que está hecha de arabasto. La última parte fue creada en el siglo XIX. De arabasto. Arabasto. ¿Qué es arabasto? Arabasto es una materia tipo cemento, es líquido, pero cuando ya se combina es muy resistente. Es así, tipo cemento cal. Es igual material gris, es lo que se utilizó en la última construcción. Se hizo en la última parte ya que Puebla seguía creciendo, y con la última construcción ya hubo 4 carriles en el puente. Ya se podían transportar dos carretas de ida y 2 carretas de regreso. Bueno, estas partes que tenemos aquí, si ven que son de formas puntiagudas, el río venía de norte a sur y estas partes servían para detener la potencia del río.
y con eso también mantener la construcción pues sin tanto daño. Es lo que hacía esta parte, que es el contrafuerte, se le conoce como contrafuerte. Es este muro que podemos distinguir aquí, pero que con la luz no se ve mucho. Maricruz nos dice, saludos desde Tampico, Tamaulipas, México. Saludos hasta Tamaulipas, México. Wow. Vamos a ver más el fondo del puente. Escudo de la ciudad. Es el mismo escudo que vimos en la tela del comienzo, pero en piedra. Este tiene algunas diferencias. Por ejemplo, este escudo estaba en la parte del puente de Uvas del lado español. Cuando mirabas el escudo te dabas cuenta que estabas entrando a la parte española. Aquí podemos apreciar tres elementos, igualmente Los Ángeles, una iglesia pero con tres cúpulas solamente. Y agua, pero en esta ocasión el río solo está representado por el río San Francisco, que era el que cruzaba todo el bulevar. Este escudo es de la reina, se sabe que es de la reina por la corona, ya que los escudos reales de los reyes eran más grandes las coronas y más pequeños los escudos, por eso se sabe que era de la reina. Como les comentaba, este escudo estaba a la entrada de la Puebla española, al igual que no soldados, había policías que se encargaban de, resguardar para ver que los indígenas que pasaran al lado español estuvieran, presentables para poder ingresar. O sea, si no venían apropiadamente no los dejaban pasar. Un poco de racismo, así es. Sí. ¿Un poco? Pues de hecho, sí, la ciudad estaba diseñada de esa manera, o sea, para separar étnicamente a la población. Y pues es algo característico también de la época colonial, la división de casta, de acuerdo a la cualidad étnica. Sí, de hecho, la ciudad está diseñada, es una ciudad muy perfectamente trazada porque además siempre da la sombra de un solo lado de la calle. Así está diseñada para que del lado de la sombra cruzaran los criollos y españoles y del otro los mestizos e indígenas. O sea, como dijo la señora, poco racismo. Sí, de hecho. Todavía que nos vienen a invadir, nos clasifican de esa manera. Así es, de hecho, bueno, los españoles lo que hicieron fue agarrarse el terreno más plano, de hecho, porque del lado de los barrios como Analco, todo eso eran puros cerros. Y bueno, pues, pero lamentablemente los indígenas antes con sus únicos elementos que pedían era tener tierra y agua para subsistir. Por eso también fuimos un poco dejados en ese aspecto, ya que los españoles sí se aprovecharon en ese aspecto de nosotros. Pero mal plan. Y esta ya es la salida. Así es, aquí ya vamos a salir hacia el Boulevard Victoria. Como pueden ver, dijeron desde el principio, ¿no? Ahí está la entrada a los túneles propiamente. Y estamos, si se dan cuenta, vamos a darles un comercialote donde está el McDonald's en contraesquina, para que se ubiquen. Exacto. Y bueno, hoy está nosotros también. ¿Cómo estás? Se me olvidó tu nombre. Hoy está Fer con nosotros. Ella viene como nuestro patrocinador de Dulces Gali, dulces típicos Gali. ¿Y qué regalos nos traes, Fer? Bueno, pues en este caso son unos arreglitos de dulces típicos, pero vienen, no es que vienen surtidos, ¿no? Para las trivias que vas a hacer. Sí, porque en este momento voy a lanzar las trivias, voy a regalar los primeros 3 dulces, bueno, paquetitos de dulces. ¿Qué traen los paquetitos para que se animen? Traen, ahora sí que traen lo que son palanquetas, o las más conocidas alegrías, traen camotitos, traen dulces de leche, traen camote, traen cocadas, traen gomitas, traen la famosísima tortita de Santa Clara, ¿qué más? Pues ahora sí que viene lo más surtido posible y pues ya dependerá de quién Los se dulces descargue. típicos más ricos de Puebla están en Dulces Gali. Entonces, voy a dar los primeros 3 a las primeras personas que me contesten las 3 preguntas. Pregunta número 1. Como no creo que se acuerden del nombre en náhuatl, porque ni siquiera yo lo recuerdo, ¿qué significaba el nombre del agua? A ver, vente de este lado, Ronaldo, para que nos ayudes. ¿Qué significaba? El nombre del valle
antes de que se fundara la ciudad. Antes de que se fundara la ciudad. ¿Qué significaba el nombre del valle antes de que significara la ciudad? La segunda, que se fundara. Es que ya tengo hambre y ya se me antojaron los dulces. La pregunta número 2 es, ¿qué era el Bubas? ¿Por qué se le llamó el puente Bubas? ¿No? O sea, ¿qué era el Bubas? ¿Y la tercera cuál dijimos? ¿Cuál era la tercera? Ya se me olvidó la tercera pregunta. El gallo. Ah, no, la iglesia. ¿Qué significa la iglesia de cinco cúpulas en el escudo que vimos fundado del siglo XVI? ¿Qué significa la iglesia con las 5 cúpulas del primer escudo que vimos al entrar al puente? ¿Qué significa, qué era el Bubas y qué significaba el nombre de la ciudad antes, más bien el nombre del valle antes de que fuera fundada la ciudad? Si a las 3 primeras personas que me contesten esas 3 preguntas se van a llevar sus dulces típicos de Dulces Gali. Y vamos a dar otros a las primeras personas que lleguen al final del túnel. Vamos a salir por... Más o menos sería en la zona de los Fuertes, a la altura de donde está el lago, por el estadio de béisbol. Vamos a echarnos otro comercialote, de donde está el Café del Cielo, abajo. Exactamente. Si nos alcanzan allá, se van a llevar también 2 premios, ¿no? O sea, uno por persona. Las 2 primeras personas que nos alcancen a la salida del puente, otra vez, hermosa Decán, cuéntanos, ¿qué se van a llevar? 2 arreglos. Uno por persona. Uno por persona. ¿Qué historia, así a grandes rasgos, tienen los dulces típicos? Pues todo inició con mi abuelo. Con mi abuelo hace más de 40 años, ahora sí que ya tiene ¿cómo se llama? Ya viene, un ¿no? La lapso herencia. largo, sí, de ahí se le heredó a mis papás. Y bueno, mi abuelo empezó porque él ayudaba a hacer los dulces a un señor. Entonces mi abuelo empezó a trabajar desde que tenía como 40 años con ese señor, y de ahí ese señor nunca tuvo hijos, entonces le dejó todo a mi abuelo. Qué Mi afortunado, pónganse a trabajar, ¿ya ven? Entonces mi abuelo empezó a trabajar con mis papás, con mi mamá, con todos sus hermanos, y ahora sí que los hermanos Ledesma son los que tienen ya el lazo más grande como dulceros aquí en Puebla. Meramente familiar la empresa y poblana. Sí. 100% poblana. Oye, y por ejemplo, los dulces, como historia ya de Puebla y entrando en la historia de los dulces, ¿qué me puedes contar de los dulces? Bueno, se dice, hay una leyenda que dice que una monja le quería hacer una travesura a otra monjita que era su compañera, poniéndole camotes adentro de una olla que ella iba a lavar. Entonces le puso los camotes para que ella se le dificultara lavar esa olla, pero con esa travesura también le puso azúcar. Entonces esa mezcla de azúcar y camote, al probarla la otra monjita, la que le hizo la travesura, vio que tenía un sabor grato. Entonces a esa receta se le agregaron ralladuras de limón, porque en ese entonces pues no existía nada de esencia o de sabores. Entonces esa es una de las leyendas. La segunda es que no sé si conozcas también las tortitas de Santa Clara. Sí. Se dice que en ese entonces las monjitas del convento creaban postres para sus benefactores, pero un día, en desesperación de que ya no sabían qué hacer, mezclaron lo que tenían a la mano. Entonces tenían un poquito de dulce de calabaza ahí junto, y hicieron unas galletas con ese dulce de calabaza, y así se crearon las tortitas de Santa Clara. Yo no me sabía esas historias. A mí en lo personal no me gustaban las tortitas de Santa Clara. Ayer probé unas, cortesía de Dulces Gali, y la verdad es que están muy, muy ricas. Entonces, tienen que probarlas. ¿También te gustan Sí, las tortitas me Rolón? encantan. Son riquísimas. Sí, Entonces, recuerden, la trivia, los tienen que ir a recoger. Yo no los voy a dar, yo nada más voy a dar 2 a los que nos alcancen al final del túnel, ahí en Los Fuertes. Voy a regalar ahí 2. Las 2 primeras personas, y los otros 3 que contesten la trivia tienen que ir a recoger su premio, sus dulces. ¿A qué dirección? Es en Boulevard La Pedrera, número 3811, en Plaza San Alberto. Está Junto a la Capu, por donde salen los taxis de la Capu, ese bulevarcito, ahí busquen Dulces Típicos Gali.
va a haber a quien les quede cerca, entonces aprovechen, de hecho ni siquiera estamos muy lejos, estamos como a 10 minutos, ¿no? Blancapura sí que es lo más céntrico también que pueden encontrar. Y pueden aprovechar a probarlos porque están riquísimos, de verdad. Aparte a todos nos gustan los dulces típicos. Bueno, el camote no sé a quién le guste, ¿verdad? Pero están muy ricos. Entonces, prueben los dulces Gali. Y nosotros vamos a seguir con nuestra transmisión, pero les comentaba que en el puente, bueno, más bien, les comentaba en el puente anterior que en este túnel no hay señal. Entonces vamos a grabar hasta donde podamos y donde se nos corte la señal, si no logramos hacer la conexión otra vez, pues lo vamos a grabar y terminando el recorrido se los vamos a subir a internet, a Facebook, para que lo vean, para que aprendan la historia sobre estos túneles y no se pierdan el venir a conocerlos, de verdad. Entonces vamos a empezar ahorita nuestra transmisión desde la entrada. Ahí está la entrada. ¿Sale? Vamos a voltear la camarita para que vean cómo vamos a ir entrando. Bueno, de hecho hay que... ¿Qué vamos a...? Con permiso, gracias. ¿Qué vamos a empezar a ver por aquí? Sería la entrada del puente. De este lado. Sí, en este mapita. Vamos a ver el mapa. De hecho, vamos a entrar propiamente a la zona del túnel, pero es una parte pequeña de lo que se supone que posiblemente existía. En realidad no se tenía mucha noción. Antes parece se tenía más bien como una especie de leyenda, había crónicas que hablaban de los túneles. Se comentó mucho su uso durante la intervención francesa. De hecho, la exposición que vamos a ver aborda precisamente la intervención francesa, pero no se tenía muy claro. A partir de que como decíamos hace rato, se empezó a trabajar el enturamiento nuevo del Boulevard, se descubrió esa zona, se abrió en febrero de 2016. Y lo que mencionan algunas crónicas es que posiblemente partían de la catedral. O sea, había como 4 conexiones. Una que iba hacia el poniente, déjenme aquí, ¿dónde está? Hacia el poniente llegaba hasta el Cerro de San Juan, que hoy es La Paz, y atravesaba San Agustín, San Javier. La otra que iba hacia el sur, hacia el convento del Carmen, y la otra que iba hacia el norte, pasando por la Merced, a Santo Domingo, la Merced, San Antonio, y la otra hacia el oriente. Pues aquí podemos apreciar que se supone que más o menos llegaba hacia la altura de la Casa de los Muñecos, el Hospital San Pedro, que es hoy el Museo Virreinal, y esta parte es ya lo que se conectaba aquí arriba con los fuertes del Norte de Guadalupe, ya que se conectaba con la parroquia de Santa Cruz. Lo que vamos a ver solamente es un tramito, estaríamos más o menos a esta altura. Estaríamos más o menos como a esta altura. Sí, están comenzando en esa altura y vas con dirección hacia el puente del Moreno. Exacto. Y lo que vamos a recorrer aproximadamente es como 1 kilómetro por debajo de la ciudad. Ahora, les decía, no se sabe exactamente cuándo se construyeron, por qué razón. Muy posiblemente, esa ya es una hipótesis, ¿ya? En este tránsito en que se cambiaron de la zona de San Francisco hacia acá. Ahora, el hecho de que estén conectados los conventos nos da una pista. De hecho ahí, bueno, se comentaba, o al menos yo sabía que era por donde pasaba también el ejército y todo eso, ¿no? Sí, exactamente. Les decía, su uso sobre todo se comenta durante la intervención francesa. Por ahí pasaban armas, caballos, el ejército, y de esa manera se conectó, sobre todo en el sitio de 1863. Era como para despistar al enemigo. Sí, exactamente, por debajo. Pero les decía, el hecho de que estén conectados los conventos nos da indicio de algo, ¿no? Posiblemente hay algunos autores que dicen que de aquí se sacaba material para la construcción de la ciudad, y entonces por aquí también consideraban algunos frailes. No sabemos, les decía exactamente el propósito. Ahora, algunos de estos posiblemente tengan ramales. Cordero y Torres, Enrique Cordero y Torres, que es un historiador, más o menos en la década de los 50, en un libro que se llama Historia Compendiada del Estado de Puebla, menciona que, por ejemplo, en donde está el edificio del Sol de Puebla, precisamente donde está el relieve que les comenté hace rato de la leyenda del que mató al animal, y en el Colegio Esparza, que también está en el centro, ahí había salidas a túneles, pero que se taparon porque despedían ya malos olores y ratas. Entonces, ¿cuántos ramales había? ¿Con qué otras casas se conectaba? Eso no lo sabemos. Es incierto. Vamos a continuar entonces con el recorrido.
túnel. Les comento, tal vez no vamos a tener señal, se nos va a perder un poco, pero no se preocupen porque lo vamos a grabar para que ustedes lo puedan disfrutar después. Les voy a enseñar a grabar. Ay, mi claustrofobia. Si sufren de claustrofobia, de hecho creo que esa es una de las recomendaciones. Me lo hubieran dicho antes de hacer este reportaje. Aquí hay escaleras, como podrán ver es un poco oscuro, pero está bastante bien iluminado para saber por dónde caminas. Pero precisamente por eso estamos haciendo la transmisión. Para que ustedes desde la comodidad de su casa puedan disfrutarlo. Y sobre todo también para que cuando vengan a verlo en vivo y a todo color, claro, ya vengan con sus debidas precauciones. Claro, además sí, las situaciones están Mira, qué distintas. padrísimo está esto. Y decía, es parte de lo que se ambientó. Les decía, básicamente la exposición está concentrada en la intervención francesa. Ahí hay tres momentos básicos. La batalla del 5 de mayo, el sitio de 1863 y la recuperación de la ciudad de la batalla del 2 de abril de 1867. Aquí vemos una carreta. También más o menos era como se transportaba en aquella época. Vemos ahí algunos botellones, bacales. Ese era el medio de transporte hasta el siglo XIX. Todavía no había automóviles, no había ferrocarril todavía. Entonces, eso era básicamente lo que se transportaba las cosas, lo que se transportaba las personas. A puro caballo y yegua, mula. Exacto. Y bueno, aquí vamos a lo largo del recorrido vamos a ver, aquí está, les decía, es una exposición muy interesante, está muy bien ambientada. Vamos a ver escenas que ilustran precisamente estos eventos de la intervención. Esa es de la batalla del 5 de mayo. Casi no se puede distinguir en la pantalla por la luz, pero espero que lo vean un poco y que se animen a venirlo a ver en vivo. Si quieren avanzar mientras, porque nosotros vamos a ir un poquito lento. Se pueden sacar fotos. Bueno, hay que contextualizar un poquito. Recordemos, les decía, la exposición básicamente se concentra en la intervención francesa. Recordemos que México en ese momento estaba saliendo de la guerra de reforma, la batalla prácticamente final entre liberales y conservadores. Benito Juárez había quedado como presidente y cuando termina él y triunfa esta primera guerra civil, encuentra el país en un desastre económico, desastre que venía desde la independencia, así que decide suspender la deuda pública, los pagos de la deuda pública. Y entonces hay tres países a los cuales se les debe dinero que están interesados en recuperar ese dinero. O sea, de hecho hay cuatro. Solamente que Estados Unidos en ese momento está ocupado en su propia guerra civil, 1861, a partir de que Abraham Lincoln decide decretar la abolición de la esclavitud y entre los propios norteamericanos se pelean entre el norte y el sur. Ellos están ocupados en otro asunto. Pero los otros países europeos sí acuerdan, que son Inglaterra, Francia y España, hacen un acuerdo previo en Londres, los tratados de Londres. Ahí acuerdan venir a presionar a México y para que les devuelvan el dinero. Entonces llegan tropas y detrás de eso hay que tener aquí un criterio amplio, ver el contexto no solamente nacional, internacional, qué es lo que estaba pasando en ese momento, qué intereses tenía cada país. Bueno, también recordemos que está ya en ese momento la época del imperialismo, cuando estos países europeos están invadiendo África, Asia, y entonces hay un interés por sacar materias primas de estos países. Francia e Inglaterra estaban ya metidos en África. Entonces no le interesaba realmente venir aquí a instalar una colonia. Inglaterra iba a la vanguardia de estos países imperialistas, era el que se le debía más dinero, cerca de 70 millones, pero más bien lo que quería era recuperar ese dinero. España tenía también cierto interés en recuperar la colonia, sin embargo, ya era un... Ya terminamos el recorrido, estamos de regreso, se nos cortó la transmisión hace rato porque no hay señal dentro del túnel. Pero ya estamos afuera, salimos, ¿de qué lado salimos? Estamos en el lago de la Concordia, faldas del Fuerte de Loreto. Podrán ver una visión rapidísima, podrán ver una visión, claro.
Ok. ¿Y qué es lo que me comentaban acá que recorrimos en esta parte del mapita? Ok, muy bien. Este es uno de los... Perdón, ya estamos de regreso. Ya. Ok, Ajá. muy bien. Nuestro recorrido inicia en esta sección, lo que es el cuartel de Rurales, hoy día la Escuela de Artes Visuales, y salimos a lo que es el barrio de Xanenetla. Nuestro primer recorrido estaríamos haciendo algo similar a esta sección, y de ahí, de lo que es el barrio de Xanenetla, subimos a más o menos haciendo un recorrido en una pequeña S hacia lo que es este punto. Nosotros estamos situados aquí aproximadamente unos 200 metros de lo que es el Fuerte Loreto, que ya lo vamos a poder visualizar en esa dirección, o sea, ya relativamente muy cerca. Y ahorita vamos a subir para allá para que vean por dónde se sale. Sí. Ah, mira, desde aquí se puede ver la iglesia de los Remedios. Allí es donde tenía instalado Ignacio Zaragoza el cuartel general durante la batalla del 5 de mayo. Desde ahí él estaba dirigiendo la batalla. Es la cúpula azul que se Exacto. alcanza, bueno, la Ajá. iglesia azul O sea, que se se ve que está alcanza a muy ver. cerca de los puertos. Bastante. Y la verdad es que el recorrido vale muchísimo la pena. Está muy padre, tiene muy buena iluminación y hay mucha exposición de los objetos que se fueron encontrando por cuando fueron escarbando y construyendo la parte ya para que pudieran entrar. Nos comentaba Ángel de los diferentes usos del túnel también antes de la batalla del 5 de mayo. ¿Nos podrías repetir otra vez? Sí, por claro favor? que sí. Mira, aprovechando que estamos en esta zona, que al final se concordó por la vista y por la reducción del mismo pasaje, que esta era la sección más antigua, a lo que platicábamos de los diferentes usos posibles que hay. Primeramente los medios de comunicación, por los cuales podían transitar los monjes, sacerdotes y la gente importante de lo que hay en la ciudad, porque estos pasajes, estos túneles, conectaban a los templos y a las diferentes casonas importantes de la ciudad. Hablamos que eso puede ser a principios del siglo XVII. Posteriormente, por la evidencia que igualmente se encontró, lo que es que es bastante interesante, igual por todo el contexto que se encontró, por todas las piezas que se hallaron en él, pero no vamos a olvidar todos estos posibles usos que se le pudo dar a partir de la creación de los pasajes. Claro, o sea, decíamos, más bien cuando estalla la guerra civil, más bien se aprovecha. Se aprovecha, exacto. Y pues sí es interesante. No, sobre todo con todas las ramas que comentaban que tenían, ¿no? Sí, porque Ajá. sí, además conecta con otros lugares y eso, lo de las casas, que no sabemos exactamente con qué otros lugares más conecta, ¿no? Exacto. Hay, o se dice que como el clero y esta misma gente importante eran los únicos que tenían el conocimiento de estos pasajes, una vez que ya no los ocupan, que deciden deshabilitarlos, Ujú. ¿sabes qué? Nadie sabe que existen, los tapamos, los rellenamos. Sí. Entonces se queda igual como la leyenda, ¿no? Claro. El secreto. Entonces ese es el misticismo que rodea todo lo que es el contexto de lo que son los pasajes y ayuda a lo que la gente nos sigue platicando, ¿no? Que yo de chiquito vine y jugaba por los túneles, o yo en la escuela vi que ahí estaba la entrada a lo que es el túnel. Entonces sí es bastante interesante todo lo que es rodea a lo que es. Sí, es bien interesante esa reconstrucción a partir de esos relatos, ¿no? Porque Vamos además... a ver, perdón que ¿qué los pasa? interrumpa. Vamos a ver qué piensa la gente. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Jen Dujar y estamos grabando en vivo un programa que se llama Puntos Suspensivos para el Medio Puebla 360. ¿Ustedes son de Puebla? Sí. Nosotros no. ¿No? ¿Qué les... ¿Ustedes recomiendan que la demás gente venga y los visite, los conozca? Sí, claro que sí, es una parte importante de la historia, no es como la leyenda, deja de ser leyenda y se convierte en realidad. Perfecto, muchísimas ¿De qué? gracias. Hasta luego.
Perdón por la interrupción. Queríamos conocer también lo que opina la gente. ¿Qué opinan de los túneles? ¿Les gustaron los túneles? Sí, están muy padres. Manuel Ávila Camacho. Entonces, aquí están, ya me jorobaron. Gracias, hasta luego. Pues incluso se conecta con lo que tenemos arriba, o sea, si vienen con tiempo, pueden seguir hacia los fuertes. Tienen aquí este lago, también que está preciosa la vista desde ahí. Entonces, hay mucho más para visitar. Hay otros 4 museos allá arriba que también pueden visitar. Los que están dentro de los museos, ¿no? Con cañones, digo, de Sí, los museos, de los fuertes. De los con fuertes cañones está el y de la todo. evolución. Credencial de estudiante, de maestro, INSEN, el costo se reduce a 10 pesos. Niños menores de 12 años pasan gratis. Entonces, ¿qué más les puedo anexar? Pues vengan, visítenlo y pues no se pierdan la oportunidad de realmente vivir esta increíble experiencia de pasar por los túneles de la ciudad de Puebla. Muchísimas gracias, Ángel, por tu colaboración y tu apoyo durante el recorrido. Y también a las personas encargadas de los túneles que nos dieron la oportunidad de grabar y de transmitir hasta donde se pudo en vivo por la señal. Dice por aquí alguien que no puedo leer su nombre porque está escrito raro. ¿Dulces dónde? Aquí hay dulces. Voy a regalar dulces si contestas una trivia. Me la mandas por inbox a puntos suspensivos con Yendujar. ¿Cuáles eran las preguntas? Eran, ¿qué significaba el nombre Náhuatl del valle donde se fundó la ciudad, antes de la fundación? ¿A qué se refiere lo de uvas? Que era uvas y... la capilla del Rosario, la propia catedral. Hay innumerables museos ahí en el centro de la ciudad. Hay otros también, el Museo Barroco que está en la zona de Angelópolis. Pero tenemos desde acá los hermanos Cerdán, la casa del universitario y por supuesto la del Museo del Alfeñique. Ahora que va a ser la próxima noche de museos, que va a ser el 5 de agosto, también no dejen de visitarnos. Voy a estar ahí como guía de turistas, entonces ahí también los espero. Si quieren conocer a Ronaldo, los que no los conocen, pueden visitarlo en las noches de museo. También próximamente vamos a verlo de un permiso para hacer un programa especial con las noches de museo. Entonces lo vamos a platicar y si lo conseguimos, les vamos a avisar. Por lo pronto, pues esto fue Puntos Suspensivos desde los túneles secretos de Yendujar. Mi amiga Fer, ¿a dónde te podemos ir a ver para los dulces típicos de Puebla, los más ricos? Bueno, es en Boulevard La Pedrera, número